Entonces, vamos a definir qué es una reacción química, ¿ya? Cuando habíamos hablado de la parte de soluciones o de líquidos, habíamos visto los enlaces que existen entre cada molécula, entre moléculas de una misma sustancia. También habíamos visto la parte de las soluciones, que son soluciones, y hemos establecido que una solución es una mezcla de dos o más sustancias, pero principalmente nosotros vemos soluciones que, en esta química básica, vemos soluciones donde existen dos componentes, uno que es el soluto y uno que es el solvente. Dentro de esto también habíamos visto la parte de las preparación de soluciones o concentraciones. Hemos dicho que se puede expresar en varias formas de concentración con diferentes unidades. Hemos visto que existe concentraciones expresadas en molaridad, en normalidad, en molalidad, y también hay varios tipos de expresiones de acuerdo al uso que se le va a dar o de acuerdo al trabajo que se va a realizar. Hemos dicho también que es importante conocer las concentraciones de estas soluciones, porque de esta forma nosotros estamos seguros o establecemos cuánto de soluto existen, cuánto de soluto o cuánto de sustancia existe dentro de la solución, para así de esta manera poder hacer una relación estequiométrica si existe una reacción dentro de las soluciones. Ahora vamos a un poco hablar sobre el concepto de reacción química. ¿Qué es una reacción química? Una reacción química involucra en general la ruptura de viejos enlaces y la formación de nuevos enlaces. En este proceso puede intervenir una, dos o más especies que pueden ser átomos, moléculas o iones. Entonces, cuando nosotros producimos una reacción, ¿no? Esta reacción puede suceder entre átomos, solamente átomos, puede suceder entre moléculas o puede suceder entre iones, ¿no ve? Que son los tres estados en los que se puede encontrar una molécula. Entonces, lo que pasa es que se rompen enlaces y después, al romperse esos enlaces, vuelven a formarse nuevos enlaces, ¿no ve? Entonces, se rompen enlaces de los reactivos y se van formando nuevos productos, van uniéndose van formándose nuevos enlaces para formar nuevos productos. ¿No? Eso es una reacción química en general. Ahora, ¿qué tipos de reacciones químicas conocemos nosotros? ¿Ya? Conocemos dos tipos de reacciones, una reacción que es reversible y la reacción que es irreversible. ¿Ya? Las reacciones que son reversibles se llama a ese tipo de reacciones donde no se puede tratar cuantitativamente solo con las leyes ponderales, ya, sino que es necesario recurrir a los principios de la termodinámica. Y una reacción irreversible es su tratamiento cuantitativo responde a las leyes ponderales y se puede analizar mediante la estequiometría. Entonces, a ver, ejemplos de una reacción irreversible. Un ejemplo de una reacción reversible es la reacción del propano con el oxígeno, ¿no ve? A ver, ¿quién me dice de qué compone el gas domiciliario que nosotros utilizamos, el gas común en los botellones que compramos? ¿Cuál es el componente de ese gas de los botellones? Metano. Diariamente usted se levanta, Metano. enciende su cocina. ¿Qué? Metano. Ya. El gas que se encuentra en los cilindros que nosotros compramos, en los botellones, está compuesto principalmente por propano, ¿ya? Propano y hay algunos otros gases también que se encuentran, como el butano, el, el pentano, etcétera. Son gases
se encuentran en menor cantidad, pero el que más mayormente se encuentra, el que es utilizado, es el propano, ¿ya? Entonces, el metano, por ejemplo, es un gas alternativo que se está utilizando, ¿ya? Que se está produciendo a partir de desperdicios orgánicos, ¿no? Por ejemplo, ahora se está hablando sobre la energía limpia, ¿no? O la energía alternativa que se obtiene a partir de desechos orgánicos, ¿no? Aquí en los residuos, por ejemplo, para la industrialización de la basura, dentro de las propuestas para industrializar la basura se encuentra, digamos, la generación de metano a partir de compuestos orgánicos, ¿no? Cuando se agarra, por ejemplo, la basura, la idea es de que se seleccione todos los compuestos orgánicos de los compuestos inorgánicos. Entonces, compuestos orgánicos se coloca en un contenedor y a través de un tratamiento o la inducción de microorganismos se puede hacer fermentar ese sustrato y después se obtiene es el metano. También el metano no es puro, ¿no? Pero sirve para poder producir energía, ¿no? Entonces, en nuestro medio, por ejemplo, no es bien valorado, por ejemplo, ese proceso, porque tenemos, ¿no? Tenemos gas domiciliario, tenemos gas, tenemos muchas fuentes de energía por lo cual no lo damos importancia a eso, pero es importante, digamos, en el tratamiento de residuos orgánicos, ¿no? Por ejemplo, en los mataderos se produce harto residuo orgánico, ¿no ve? El estiércol de los animales, el rumen que sacan de la panza de los animales, ¿no ve? Hay un estiércol que está parcialmente, digamos, digerido, y ese residuo que es generado, por ejemplo, en los mataderos, es desperdiciado y no es aprovechado para producir biogás, ¿no? Entonces, volviendo al tema, si nosotros hacemos reaccionar, por ejemplo, el propano, encendemos nuestra cocina, hacemos reaccionar nuestro gas con el oxígeno, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué tenemos principalmente? Lo que tenemos principalmente son el monóxido y el dióxido de carbono y agua, ¿no? A partir de la reacción del propano, tenemos esos productos. Entonces, esos productos, esa reacción podemos decir que es irreversible, ¿no ve? ¿Por qué? Porque una vez que se forma el CO2 y el agua, ya no puede volver a su estado natural, que es el propano, ¿no ve? O sí podría volver. No. Entonces, lo que pasa es que esa reacción es un ejemplo de una reacción reversible, diré irreversible, ¿no ve? Porque una vez que se forme CO2 y agua ya no puede volver a formarse el propano. Pero nosotros estamos tan atrasados aquí en Bolivia, creemos que las investigaciones que estamos haciendo son novedosas, pero en otros países, por ejemplo, ya están recuperando el CO2 y lo están volviendo a convertir en un combustible, o sea, están volviendo a recuperar esos compuestos orgánicos para poder volver a generar energía, ¿no ve? Empresas grandes que manejan la parte del petróleo, ¿no ve? La Gasoil, el Texaco, esas empresas grandes que ya tienen centros de investigación que ya están buscando inclusive energías alternativas que han encontrado hace años ya, y que no les conviene todavía hacerlo público o utilizarlo porque ellos viven del comercio de los hidrocarburos, del petróleo. Entonces, si ustedes van investigando poco a poco, hay investigaciones que se filtran y dentro de esas investigaciones ya se muestra que se está volviendo reversible esa reacción. Esa reacción de un compuesto orgánico
forma los productos de CO2 y agua, entonces el CO2 ya lo estás recuperando para poder convertirlo en un compuesto que va a producir energía. Entonces, ahora, por ejemplo, otra reacción podemos decir, a ver, la combustión de la celulosa, el papel con el oxígeno, ¿no? Obtenemos la ceniza, dióxido de carbono y agua también. Y las reacciones irreversibles, las reacciones reversibles. Las reacciones reversibles son aquellas reacciones que al producirse la reacción van formando productos, pero esos productos nuevamente vuelven a formar, digamos, nosotros hacemos reaccionar, no sé, hidrógeno y nitrógeno en un recipiente y formamos amoníaco, ¿no? Pero ese amoníaco en ese mismo recipiente lo que va a hacer es volver a formar el hidrógeno y el nitrógeno, se vuelve a formar los reactivos. Entonces a eso se llama una reacción reversible. Y una reacción irreversible es aquella reacción en la que no vuelve a formarse los productos. ¿Ya? Dentro de eso, dentro de esas reacciones químicas que existen, nosotros tenemos que estudiar algo que se llama el equilibrio químico. ¿Ya? En las reacciones irreversibles, por ejemplo, no hay mucho que estudiar, ¿no? Porque una vez que tú colocas los productos, diré los reactivos, se consumen todos los reactivos para formar los productos. En cambio, cuando tú estudias las reacciones reversibles, tienes que saber cuánto de reactivo se ha consumido para formar una determinada cantidad de producto y a partir de eso cuánto va a retornar como reactivo. Entonces, ahí es donde se estudia el fenómeno que es el equilibrio químico, ¿ya? Entonces, el equilibrio químico se estudia para aquellos casos, para aquellas reacciones que son reversibles y no para aquellos casos en los que las reacciones son irreversibles. Entonces aquí hay un concepto, cuando una reacción química se realiza a una temperatura constante en un medio homogéneo y transcurre de forma reversible la reacción química o ecuación química constituida por reacciones y productos de la reacción se denomina equilibrio químico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En reacciones reversibles, primero se reaccionan los reactivos, se forman productos, los productos nuevamente vuelven a desintegrarse para formar los reactivos, entonces hay una acción dinámica ahí, donde van formándose por una parte los reactivos y va formándose por otro lado los productos. Entonces todo eso, ojo, todo eso tiene que estar determinadas las condiciones, ¿no? Las condiciones de presión, temperatura, las condiciones de la mezcla de sustancias, etcétera. Ahora, aquí hay una ley que dice la ley del equilibrio químico, y dice, en un equilibrio químico, la velocidad de reacción a temperatura ambiente constante es proporcional al producto de las masas activas o concentraciones de las sustancias reaccionantes expresadas en moles por litro. Entonces interpretamos esa ley. A ver, en una reacción química, las reacciones pueden ser, desde el punto de vista cinético, las reacciones pueden ser rápidas, pueden ser lentas o muy lentas, ¿no? La velocidad de reacción, cuando nosotros hacemos reaccionar unos determinados reactivos, pueden reaccionar inmediatamente, pueden reaccionar medianamente rápido y pueden reaccionar de una forma muy lenta. A ver, reacciones rápidas. En su diario vivir, ¿qué reacciones son violentas, inmediatas? Ejemplos.
Eso sí, no se me había venido de medicina, ¿no? Inmediatamente ustedes le colocan, digamos, esos reactivos, es dos reactivos, porque en este caso, si va a ser una reacción, entonces mi reactivo es la Coca-Cola y mi reactivo es la menta. Entonces inmediatamente reaccionan, ¿no ve? Por ejemplo, cuando ustedes encienden una mata suegra, la pólvora inmediatamente reacciona con el oxígeno, ¿no ve? Y son reacciones rápidas. Pero ahora nosotros, por ejemplo, hacemos reaccionar el oxígeno con el, con el papel, ¿no? Reacciona rapidito también, ¿no? Se combustión y reacciona rápido. Ya les había dicho, por ejemplo, yo es un ejemplo bien práctico, es el de la celulosa o el papel que reacciona lentamente con el oxígeno si no hay una chispa, ¿no? A medida que ustedes van, a medida que pasa el tiempo, la celulosa va reaccionando con el oxígeno, pero de forma muy lenta. Eso se puede ver en los libros bien amarillos, ¿no ve? Los libros que están de hace años, esa es su celulosa de la hoja, está reaccionando, pero muy lentamente. Nosotros no lo percibimos como cuando nosotros utilizamos un fósforo, ¿no ve? Entonces, pero eso lo podemos apreciar viendo que las hojas de los libros se están volviendo amarillo. Entonces significa que estás viendo reacción. Ya, entonces la velocidad de reacción es variada, digamos, dependiendo de la reacción. Puede ser muy rápida, puede ser lenta o puede ser muy lenta. ¿No ve? Entonces, ¿qué interpretamos aquí con esta ley de equilibrio? Dice, a una temperatura constante, la velocidad de la reacción, la velocidad con la que se va a generar o se va a producir esta reacción, dice, es proporcional al producto de las concentraciones de los reactivos. ¿Lo ve? Esa es la velocidad. Si nosotros tomamos en cuenta, por ejemplo, esta reacción es reversible. ¿Por qué es reversible? Porque cuando yo hago reaccionar A con B, estoy formando C y D. Como es reversible, este C y D también vuelven a reaccionar para poder formar nuevamente los reactivos. Estos productos vuelven a reaccionar nuevamente para poder volver a formar los reactivos. Entonces, si vemos desde el punto de vista de la velocidad de reacción de la formación de productos, nosotros vemos que la velocidad es proporcional, ¿no?, al producto de las concentraciones de los reactivos, de A y B. Ahora, si nosotros veríamos la velocidad hacia la izquierda, ¿cómo sería nuestra velocidad? ¿Cómo se definiría nuestra velocidad? Ahorita estamos viendo con dirección de izquierda a derecha nuestra velocidad. Entonces, aquí, por ejemplo, nuestra velocidad de derecha a izquierda, que sería mi velocidad de derecha a izquierda sería C D, ¿no? O de mayúsculas. Todo elevado, esto tienen que tomar en cuenta, esto tiene que ser elevado al subíndice de la ecuación química. A ver, aquí tenemos un subíndice que es la ecuación química. Entonces, fíjense, aquí tengo, de acuerdo a esta ley química, a esta ley del equilibrio químico, tenemos la velocidad con que se está consumiendo estos productos, estos reactivos para formar los productos es igual, o la velocidad es proporcional al consumo de las cosas. Si nosotros vemos desde el punto de vista de derecha a izquierda, la velocidad va a ser proporcional
al producto de las concentraciones de C y D. A ver. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos la misma ecuación química y aquí tenemos la velocidad hacia la derecha y la velocidad de reacción hacia la izquierda. Ahora, aquí puede haber una confusión, ¿no? Nosotros, vemos qué es definido, en movimientos rectilíneos, cómo es definido la velocidad. En cinemática, ¿cómo es definido la velocidad? La velocidad es definido como la longitud que recorre la partícula en un determinado tiempo, ¿no ve? Entonces aquí la velocidad también está definida como el consumo de los reactivos en un determinado tiempo. Pero hemos dicho que la velocidad es proporcional, ¿no ve? Para convertirse en una igualdad, esta proporcionalidad, ¿qué pasa? Cuando nosotros convertimos en una igualdad esta ecuación, esta proporcionalidad, añadimos una constante, ¿no? La constante de proporcionalidad. Entonces, fíjense aquí, esta ecuación de la velocidad de consumo de reactivos para formar los productos, de la proporcionalidad que tenemos, porque la ley del equilibrio químico me dice es proporcional. Entonces, para convertirlo en igualdad, lo que hacemos es añadirle una constante. Esta constante me convierte esa proporcionalidad en una velocidad. Entonces ya tenemos dos ecuaciones, una ecuación que va de izquierda a derecha y otra ecuación que va de derecha a izquierda. Son dos velocidades con las que se sucede la reacción química, con las que se van consumiendo los reactivos y se van generando los productos, o se va consumiendo los productos y se va generando los reactivos. Ojo, aquí las concentraciones generalmente se utilizan en concentraciones molar, o sea, concentraciones de moles por litro. Cuando hagamos los ejercicios, lo van a utilizar de esa manera, van a utilizar ese tipo de concentraciones que son concentraciones molar, ¿ya? ¿Hay alguien que quería entrar? No. Estas expresiones nos indican que la velocidad de una reacción está determinada por el producto de las concentraciones de las especies reaccionantes, aquí también tienen que tomar en cuenta, elevados a los coeficientes de estas especies de la ecuación química igualada, multiplicada por una constante denominada constante de velocidad. Entonces, antes de poder estudiar, digamos, una reacción química, nosotros, ¿qué debemos hacer? Debemos tener la ecuación química igualada. Eso es lo principal. Porque cuando nosotros tendremos que determinar la velocidad de reacción, tenemos que establecer ya cuáles son nuestros coeficientes de la ecuación química de cada uno de los componentes de la reacción. A ver, ojo, entonces, dos cosas. Primero, las concentraciones que se utilizan son las concentraciones molares, que son moles por litro. Y segundo, que al estudiar el equilibrio químico, al estudiar el equilibrio químico de una determinada reacción, para hacer eso necesitamos igualar la reacción necesariamente, porque en función a eso me va a ir variando los subíndices a los que está y las concentraciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando un reactivo va a reaccionar, cuando el reactivo A reacciona con el reactivo B, para formar, y ahí se va formando C y D a una velocidad determinada, cuando están inicialmente la velocidad es más grande, ¿no? Para formarse. Y posteriormente estos productos van nuevamente reaccionando para formar los reactivos. Entonces llega un punto, al inicio las velocidades son diferentes,
porque primero se va formando los productos, después de que se forman los productos, va a pasar un tiempo para que vuelva a formarse los reactivos, ¿no? Primero lentamente o primero inmediatamente y después lentamente. Pero llega un punto en que la velocidad de formación de los reactivos, diré de los productos, va a ser igual a la velocidad de formación de los reactivos, ¿no? Entonces, en ese punto, ya, en ese punto se dice que ha alcanzado el equilibrio, ¿no? Entonces, cuando la velocidad de formación de los productos es igual a la velocidad de formación de los reactivos, ya se ha alcanzado el equilibrio. Entonces, estas dos velocidades son iguales, ¿no? Porque, y ahí podemos ya igualar esas dos velocidades. Entonces, aquí en esta igualación, aquí hemos igualado las dos ecuaciones, tanto la velocidad de formación como la velocidad de formación de productos, como la velocidad de formación de reactivos, igualamos. Entonces, aquí en esta ecuación estamos tomando en cuenta que ya ha alcanzado el equilibrio. ¿Por qué? Porque la velocidad de formación hacia la izquierda es igual a la formación hacia la derecha. ¿No? Entonces, tenemos esta igualdad, con cada uno tiene su constante de velocidad, ¿no? Entonces, en esta podemos ordenar esta ecuación matemática, ¿no? Pasando ambos constantes al mismo lado y las concentraciones al otro lado, y obtenemos esta ecuación. Esta ecuación matemática primero relaciona las constantes de velocidad de ambos lados con las concentraciones tanto de los reactivos como de los productos, ¿no? Pero, como nosotros sabemos, una constante es un valor ya determinado que no varía en condiciones ya establecidas. Entonces, este cociente, ¿no? Entre las dos constantes, vamos a tomarlo como una otra constante que va a ser llamada la constante de concentración, ¿no ve? Este cociente, como son cociente dos constantes, me va a dar una nueva constante que se va a llamar la constante de concentración. Entonces, la constante de concentración, ahora ordenando nuevamente, reemplazando, la constante de concentración va a ser igual al cociente entre el producto de las concentraciones de los productos dividido entre el producto de las concentraciones de los reactivos, todos elevados a un valor de acuerdo a la ecuación química, ¿no ve? Entonces, esta constante se denomina constante de concentración de equilibrio, que es el Kc. ¿Ya? Hasta ahí, a ver, ¿algo no está entendido hasta ahí? Vamos a admitir que vamos a hacer. A ver, la concentración, tanto con los reactivos como los productos. ¿No ve? Ahora, alguien me puede decir, pero ¿para qué yo voy a sacar esta constante? ¿Para qué estoy sacando esta constante? ¿Para qué me va a servir? Porque no es todo aceptar y escribir las ecuaciones matemáticas y resolver los ejercicios, ¿no? Hay que saber para qué me va a servir esta constante de equilibrio. Ya, entonces,
A ver, todas estas cosas se han determinado experimentalmente, ¿no? Antes, cuando los científicos, los alquimistas estaban todavía en el descubrimiento de los fenómenos de las reacciones químicas, han ido experimentalmente descubriendo esto, ¿no? Por ejemplo, colocaban, no sé, un determinados reactivos y veían en el recipiente y resulta que la reacción era irreversible y que todo se consumía y que simplemente encontraban productos. En cambio, había otros reactivos que al colocarlo y hacerlo reaccionar, lo que pasaba es que siempre encontraban tanto productos como reactivos. Entonces se preguntaban por qué sucedía eso. Entonces hacían análisis de la composición química de las sustancias y ahí descubrían que existía reactivos, existía productos. Entonces iban tomando muestras, etcétera, y ahí determinaban, digamos, estas cosas que nosotros estamos estudiando, ¿no ve? Por ejemplo, cuando ya alcanzaba el equilibrio para una reacción reversible, decían, ¿no? Sacaban muestras, ¿no? Sacaban muestras y decían, a ver, tengo una cantidad de reactivos y que tengo una cantidad Y de productos, pero siempre se mantiene constante, ya no varía. Entonces ahí han empezado a ver que ya era porque debido a que ya se alcanzaba el equilibrio, que todas las concentraciones de las especies, tanto los reactivos y los productos, se mantenía constante. Entonces, en función a eso, han determinado constantes de equilibrio, de concentración para las diferentes reacciones. Entonces, yo con la constante de equilibrio, como estás relacionado, fíjense, como la constante de equilibrio está relacionado con la cantidad de productos y reactivos que se encuentra dentro del recipiente o del sistema que estoy haciendo reaccionar. Entonces puedo definir si con la constante de equilibrio de concentración yo puedo definir cuándo estos se mantienen constantes y cuándo ha alcanzado el equilibrio, la reacción. Entonces, por ejemplo, si yo haciendo relación entre las concentraciones de los reactivos y los productos determino un valor de Kc mayor a 1, esto significa que en el equilibrio resulta la mayoría de los reactivos se han convertido en productos, ¿no? Cuando el Kc es infinito, en el equilibrio prácticamente solo existen productos. Cuando Kc es menor a 1, indica que cuando se establece el equilibrio, la mayoría de los reactivos quedan sin reaccionar, formándose solo pequeñas cantidades de producto. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un recipiente donde han reaccionado A y B, ¿no? Y me han formado productos. Si mi Kc es mayor, entonces significa que los reactivos se han convertido más en productos. Y si mi Kc es menor, eso significa que mis reactivos han reaccionado en menor cantidad. Pero ¿qué tal si en los cálculos mi Kc me sale igual a la relación entre las concentraciones? ¿Qué significa eso? A ver, cuando Kc es mayor a 1, significa que no alcanza el equilibrio. Cuando Kc es menor a 1, todavía no alcanza el equilibrio. Cuando Kc es igual a las relaciones, eso significa que ha alcanzado el equilibrio. Ahora, hablaremos sobre el cociente de reacción. Ahora, esto quiero que me entiendan. A ver, ¿cuándo Kc puede ser igual a 1? A ver si vemos esta ecuación química. ¿Cuándo Kc es igual a 1? Cuando KD y KF Viendo son esta iguales. ecuación química.
Ya, está bien, pero aquí con la relación de las concentraciones, relacionando las concentraciones, ¿cuándo es igual a, es igual a la concentración de los reactivos, ¿no es? Eso es cuando Kc se hace igual a 1. Cuando este valor de arriba es igual a este valor de abajo, este cociente se hace igual a 1, ¿no es? Pero, ¿qué tal si esto es más grande que aquí, este producto? ¿Qué tal si los reactivos es más grande que los productos? O sea, este valor de aquí abajo es más grande que el valor de arriba. ¿Qué pasa? Kc se vuelve más pequeño o más grande. Es menor a 1. Más pequeño. Menor a 1, ¿no ve? Entonces quiere decir que cuando yo tengo más reactivos dentro del recipiente, mi constante de concentración es menor a 1. Por lo tanto, digo que ha reaccionado menos y ha formado menos productos. Entonces, mi reacción ha ido más hacia la derecha o más hacia la izquierda. Cuando Kc es pequeño, tengo más reactivos en el recipiente y menos productos. Entonces, ¿qué significa? Viendo aquí la reacción, a ver. Si tengo más cantidad de esto y menos cantidad de esto, ¿qué ha pasado? Que primero ha reaccionado esto y después ha vuelto a formarse los reactivos. Entonces, la reacción ha ido más hacia la izquierda que más hacia la derecha, ¿no ve? Entonces, por lo tanto, la constante de concentración es menor a 1. Todo eso se puede ver ir simplemente tomando en cuenta esta expresión de constante de concentración, la relación de equilibrio que existe dentro del curso. ¿No ve? Entonces, mi Kc me dice que así teóricamente puedo determinar, ¿ya? Si mi Kc de una determinada reacción química, digamos, es pequeña, entonces significa que hay más productos, hay más reactivos y menos productos, entonces esa reacción no me conviene. ¿Qué me convendría? Que mi Kc sea mayor, ¿no? ¿Para qué? Para que mi reacción vaya más hacia la derecha, que forme más productos. ¿No? Entonces, un químico, por ejemplo, puede ver, tomando en cuenta sus constantes de concentración nomás, si esa reacción le conviene o no le conviene para un determinado proceso. Entonces, mediante estas constantes de concentración puedo determinar si la reacción va a ir hacia la derecha o va a ir hacia la izquierda. ¿No? Para eso sirven estas, digamos, estas relaciones que se encuentran de equilibrio. Ya, a ver, ¿qué más tenemos aquí? Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo, a ver, un ejemplo de una reacción química ya determinada. A ver, aquí tenemos una reacción del nitrógeno y el hidrógeno. Ya, fíjense, en esta reacción química, lo primero que tengo que hacer, ¿qué es? Lo primero que tengo que hacer es igualar la ecuación química. Si no está igualado la ecuación química, ¿no ve? Entonces mis relaciones no van a ser las adecuadas, ¿no ve? Entonces, antes de estudiar una ecuación química, cualquier ecuación química, nosotros necesitamos igualar las reacciones químicas. Y en función a eso, recién escribimos las constantes de concentración. ¿Qué nos dice la constante de concentración? La relación de equilibrio nos dice que la constante de concentración es igual al cociente entre los productos, la concentración de los productos por sobre la concentración de los reactivos. Todo elevado al coeficiente de la ecuación química. ¿No ve?
Ahora yo puedo hablar, dependiendo, si son gases, yo puedo hablar de una constante constante P, ¿no ve? De presión, es constante de presión. Y si estoy hablando de número de mols o estoy hablando de masa, entonces yo puedo hablar de una constante concentración. En este caso, por ejemplo, estoy hablando de una constante concentración porque tendría que tener el número de moles o las masas de de todas estas sustancias, tanto reactivos como productos. A ver, haremos un ejemplito, a ver aquí. A ver, un ejercicio que me dice aquí qué es lo que dice. Aquí dice, el ejercicio dice, al comienzo de una reacción en un reactor de 3.5 litros, ya me está dando el volumen, a una temperatura de 200 grados centígrados, existe 0.249 moles de nitrógeno, 3.21 por 10 a la menos 2 moles de hidrógeno y 6.42 por 10 a la menos 4 moles de amoníaco. ¿No? Entonces, seguramente han añadido este gas nitrógeno y este gas hidrógeno a un reactorcito que tiene un volumen de 3.5 litros a 200 grados centígrados y han esperado a que reaccionen. Al reaccionar estos dos compuestos, estas dos sustancias, han ido formando el amoníaco. Pero ahora entonces han ido tomando muestras, ¿no? En un punto determinado, han ido tomando muestras, en un punto de la reacción han tomado muestras y han dicho que existe 0.249 moles de nitrógeno, 3.21 por 10 a la menos 2 moles de hidrógeno, y han encontrado también que hay producto ahí, que es el amoníaco, que tiene una cantidad de 6.42 por 10 a la menos 4. Ahora, como estamos en número, estamos hablando ya en cantidad de moles, en unidades de moles, lo que podemos hacer es utilizar directamente el Kc, la constante de concentración. Ahora, si nosotros estuviéramos hablando, digamos, en volumen, estuviéramos hablando en otras unidades, ya podríamos utilizar otra constante, pero más adelante vamos a ver. Entonces me dice que mi constante es 0.65. Dice, indique si el sistema se encuentra en equilibrio y en caso contrario, ¿qué es lo que ocurrirá para que el sistema alcance en equilibrio? ¿No? Entonces han añadido al reactorcito le han metido 0.249 y 3, le han metido hidrógeno y le han metido nitrógeno y ha reaccionado para formar amoníaco. Ahora quieren saber, hay que saber si ya no está reaccionando o si hay que esperar para que siga reaccionando, ¿no ve? Esto es lo que les decía, la velocidad de reacción, ¿no ve? Cuando un analista, una persona que está haciendo reaccionar los reactivos, dos diferentes reactivos, tiene que saber cuándo ha acabado la reacción y cuándo no, ¿no ve? Porque en la industria, por ejemplo, yo tengo que saber exactamente cuánto tiempo tarda en reaccionar, cuándo ha terminado la reacción, porque en función a eso mi producción va a correr. Entonces, con estas constantes de concentración, yo puedo saber cuándo ha terminado mi reacción. O si todavía falta reaccionar. Entonces, ¿qué hago? Ya, tomo una muestrita, ¿no ve? Hago reaccionar hidrógeno con nitrógeno, lo meto los dos gases a un reactorcito de 3.5 litros a 200 grados centígrados, espero un momento y resulta que tomo una muestrita y resulta que ahí habíamos tenido 0.249 de nitrógeno, 3.2 por 10 a la menos 2 de hidrógeno y 6.42 por 10 a la menos 4 de amoníaco. Ahora quiero saber si la reacción ha acabado o no ha acabado. Entonces lo que hago es tomar estas relaciones, a ver, ¿no ve? Tomo estas relaciones y pongo, tomando en cuenta mi constante de concentración, ¿no ve?
Pongo los valores y resulta que me ha dado que es, fíjense, aquí estoy tomando los valores del producto, ¿no ve? Mi relación de equilibrio es los productos sobre los reactivos. Entonces saco esa relación, coloco las cantidades que tengo aquí en la ecuación química y resulta que me ha dado un valor de 0,61. ¿No ve? A esto le vamos a llamar QC. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digo, me ha dado un valor de 0,61. ¿Qué es lo que pasa? La reacción ha acabado o todavía tiene que continuar reaccionando. Si yo hago una relación entre 0,61 y 0,65, digo que todavía no ha alcanzado el valor de 0,65 de la constante de concentración. Por lo tanto, tengo que seguir esperando, ¿ya? Para que reaccionen estos reactivos y estos productos hasta alcanzar el valor de 0,65. En ese momento, yo voy a saber que la reacción ha terminado, ha concluido y todo está en equilibrio. ¿No? Entonces, tengo que esperar todavía. Tengo que esperar que siga reaccionando hasta que esta relación de productos y reactivos me dé 0,65. ¿Está entendiendo? Entonces, lo que se hace, se tiene ya las constantes de concentración de diferentes reacciones en tablas a una determinada temperatura. Entonces, cuando hacemos esa reacción, lo que hacemos es tomar muestras y ver si ha alcanzado ese valor haciendo la relación entre productos y reactivos. Si ha alcanzado ese valor, entonces quiere decir que la reacción ha acabado. Pero si no ha alcanzado la reacción, como este caso, no ha alcanzado este valor, entonces todavía la reacción continúa y hay que esperar. ¿No? Entonces aquí nosotros hemos tomado una muestra en un determinado tiempo, hacemos esa relación y resulta que no, el valor no se asemeja a la constante concentración que está en tablas. Entonces, por lo tanto, necesitamos esperar la reacción. Entonces, esperamos la reacción hasta el punto en que esta relación entre los reactivos y los productos y los reactivos alcance este valor. En ese momento ya alcanza el equilibrio y la reacción ya ha acabado, entonces podemos proceder. De esta manera es como, digamos, nosotros nos damos cuenta si ha acabado o no la reacción. ¿Ya? Entonces, aquí me dice, ahora, aquí no ha acabado la reacción. ¿No ven? Ahora, la reacción a partir de lo que yo he tomado las muestras, ¿irá hacia la derecha o hacia la izquierda? Para que alcance el equilibrio. Esa es la pregunta. Entonces, para igualarse este 0,61 a 0,65, en esta relación matemática, ¿qué tiene que disminuir? Tiene que disminuir los reactivos o tiene que disminuir los productos. La reacción tiene que ir de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Para que suba este valor de 0,61 a 0,65, ¿qué tiene que pasar? De derecha a izquierda, tiene que disminuir ¿qué? O sea, productos, ¿qué pasa? Va a disminuir los reactivos, ¿no? Entonces va a disminuir los reactivos, por lo tanto este valor va a aumentar. Entonces sí, entonces la reacción va a ir de formación de más productos consumiendo los reactivos. ¿No? Ahora, si este valor fuera muy grande, entonces tendría que ser al revés. Me estoy dejando de entender, ¿no? Todo se ve en esta relacioncita nada más. Es de esta ecuación matemática, esta relación de equilibrio y podemos saber si va a ir hacia la izquierda o si va a ir hacia la derecha. En este caso, si yo disminuyo esto, o sea, si yo
disminuye este valor se va a hacer más pequeño, ¿no ve? Esto que si disminuye esto quiere decir que se está consumiendo más reactivos y está formando más productos. Entonces, no es el caso. Lo que quiero es que este valor vaya aumentando. Entonces, lo que tengo que hacer es que este valor aumente y este valor es de los productos. Entonces, si aumenta más productos, este valor va a aumentar. Entonces, la reacción va a ir de izquierda a derecha. Ya. A ver, hasta ahí nomás. Yo siempre les digo, no vale la pena avanzar harto si no vamos a entender. Lo que hay que hacer es entender lo que estamos avanzando y eso es más que suficiente para poder. Hasta aquí, ¿qué es lo que no han entendido? ¿O está bien ya entendido hasta aquí? A ver, Esther Uñoa.